Hola, hola frikis de la voz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a reaccionar, tal cual lo prometí, a las canciones pre-debut de las chicas de Baby Monster, antes de que se conformaran efectivamente como grupo. Estoy enloquecido con estas chicas, estoy escuchando mucho de su historia, de todas sus canciones, las canciones estas solistas y otras presentaciones que han hecho previo a debutar, y la verdad que estoy totalmente y gratamente sorprendido por lo talentosas que son. Así que espero que disfruten este video análisis tanto como yo disfruté encontrar todo este material increíble de estas chicas. Vamos ahí sin rodeos. Ella es Parita o Farita. Yo supongo que PH es como F se pronuncia, ¿no? Ustedes me dirán en los comentarios cómo se pronuncia, porque yo me sé los nombres, pero la pronunciación no. De una manera súper íntima está cantando esta hermosa canción de John Legend, All of Me. Me parece una súper buena elección. Obviamente que está subida de tono, ¿no? Porque ellas cantan muy agudo y ligerito. Tiene como ese efecto de Fry Voice que le mete, me parece que queda súper lindo y le da como un toque particular a su voz, ¿no? Ella, de las que escuché, es de esas personas que las identifico al toque. Súper dulce, esa parte es muy linda de la canción y ella lo está haciendo súper dulce, pero tiene esa profundidad en los graves que no hay que ahí hacerse el que no la escuchamos, la verdad que tiene mucho potencial también en sus graves, me gusta. Out of my mind. Ahí está como ese pequeño Fry Voice, efecto de Fry Voice que hace en los inicios de algunas frases para darle como esa cosa muy íntima a la canción. Me parece una buena estrategia y es muy bueno que lo sepa hacer también. Hermoso. Este estribillo es muy bonito. Es una canción muy linda para escuchar. La verdad que no es tan quizá explosiva, pero es muy hermosa. Creo que puede hacer emocionar a cualquier jurado. Y sé que ellas estaban siendo evaluadas en esta etapa, así que es una buena estrategia también. Aunque ya se mandó también algunas cositas muy interesantes en agudos y todo eso, pero digamos que tampoco los agudos son siempre lo único que puede llegar a impactar o cosas por el estilo. Las sutilezas, las dinámicas, todo ese tipo de cosas también son muy importantes. Así que a ver cómo sigue esto. Hermosa ese cambio hacia la voz de cabeza. Se notó el quiebre un poquitito, aunque ella tiene una voz como más la de mezcla con la que estuvo cantando casi toda la canción, bastante aguda y tímbricamente es muy parecida a su voz de cabeza. La verdad que sí, podría trabajarlo y que no se note ese pasaje, pero a mí me gusta también a veces que se note ese quiebre, ese yoreley, que es un lindo efecto también. Súper liviana su voz, por favor, estas cosas no le cuestan nada a Farita. Yo la estuve escuchando y es de las que tiene también esos tonos altos, así que ojo con ella, Qué dulce. La verdad que es una presentación súper dulce y me parece que eso habrá llegado a los jueces en este momento de audición. Es una chica que canta con mucho sentimiento. La verdad que me encanta lo que escucho de ella. Tiene una voz muy particular, muy dulce, es preciosa. Vamos a seguir entonces con la siguiente. Interrumpo un segundo la video reacción, ya continuamos porque esto está increíble, las chicas son impresionantes. Para decirles que por favor comenten algo en la caja de comentarios, eso ayuda muchísimo al canal a que siga creciendo. Denle ese like que no cuesta nada y suscríbanse con campanita para no perderse ninguna de las notificaciones de los nuevos videos, porque voy a seguir subiendo más cosas de
las Baby Monster, segurísimo, porque estoy fan y de más grupos de K-pop y de todo el mundo de la música en general, así que siempre va a haber contenido en este canal. También les dejo mi Instagram para que puedan seguirme, ahí es Frikis de la Voz y podamos incluso coordinar para tener clases juntos de canto para los que les guste cantar y seguir aprendiendo de la música y de este mundo tan hermoso que es el del canto. Así que ahora sí, seguimos con la video reacción. Vamos ahí. Bien, ahora estamos con Asa. No sé si se pronunciará de manera distinta, pero la verdad que me muero por saber bien cómo se pronuncia todo esto. Pero esta chica, por lo que vi, tiene esta particularidad en que tiene una muy linda voz para cantar, pero es como una de las raperas principales, por lo que he visto, es de la que rapea súper rápido. En mi análisis de Shish, que se los voy a dejar al final de este video, van a poder ver un poquito el análisis de su fragmento y me encanta. Pero me gusta saber que también puede cantar, o sea, parte más melódica. Tiene una muy linda voz, una voz muy livianita y colocada muy alta también. Eso es algo característico de ella y de sus raps también, que se diferencian quizá de los de Ruka, que los de Ruka son como más urbanos quizá, con un poquito más de groove hacia abajo, y ella es un poquito más liviana, pero le da el toque. Está buenísimo que haya esa diferencia. Vamos a ver si mete un rap en esto. Muy bien, esto está muy bien. Está una melodía bastante tranqui. Ella está muy livianita, se siente cómoda por lo que veo. Ay Dios, cómo se nota cuando alguien se siente cómodo en algo en particular. Ella obviamente que canta súper bonito, es súper dulce también, así, al igual que Farita, la persona que estuvo antes, o Parita. Pero se nota también cuando hay algo en lo que sabes que te destacás, que lucís y salís con todo a la cancha, y creo que eso es lo que se nota en su caso con los raps. Ella rapidísima, está con toda la actitud ahí, saltó el pie de micrófono para adelante. Bien, buena manera también de terminar ese rap, ¿no? Que viene todo como bien percusivo, como más cortado, y luego yeah, baja como ahí con un yeah más cantadito para poder como empezar quizá a otra parte melódica, no sé. Ahí metió una vocecita de cabeza. ¡Uy! Me encantó, me encantó. Eso es lo que tienen que hacer en los raps para darle dinamismo, ¿no? Que no sea solamente que lo decís muy rápido y te acordás la letra, sino que también puedas darle diferentes entonaciones. Me parece genial. Bien ahí, un poquito ahí, otra vez volvemos a la parte cantada, voz de cabeza, hermoso ese melismita, súper limpio, ¿eh? Bien ahí, un poquito ahí de pelar voz, un poquito de agudos y de voz un poquito más plena también, ¿eh? Demuestra que puede hacer de todo esta chica, me parece súper talentosa. Y esta canción le queda pintadísima, tiene todo lo que ella necesita para poder lucirse. Yo sé que ella debe ser de las raperas, no sé si será la principal o cómo bien se ordena todavía esto en este grupo, pero que tiene talento para eso es impresionante. Su voz cantada también es muy bonita, dulce, que contrasta con la parte un poquito más agresiva y cortada del rap, ¿no? Qué dualidad maneja Asa, ¿eh? Me parece que es genial. Vamos a pasar a la siguiente. Ella es Rora. Rora, como será en inglés no sé bien, pero es Rora. Por ahora está cantando muy suavecito. Sería como en voz piano, o no sé si pianísimo, creo que sería más piano. Súper íntima, súper un poco para adentro, pero tiene que ver con el mensaje de la canción. Tiene que ver más con eso que con una falta de potencia o de habilidad, seguramente. Sí, creo que le está dando como un sentimentalismo, como un poco de tristeza a su voz, y me parece que funciona y va a emocionar mucho a los jueces probablemente. Lo habrá hecho. Hay pequeños como quiebres de la voz porque ella está manejando esa intensidad, ella está manejando esa dinámica. Por suerte no se quiebra del todo como para que se le corte la voz, pero hay pequeños quiebrecitos que incluso le transmiten más melancolía a lo que está cantando.
hermoso estribillo esto. Le sale muy bonito. También una voz muy dulce, una voz delicada, una voz más fina. Hasta ahora las tres que cantaron en su parte más melódica, en su voz más cantada, tienen voces como bastante ligeritas y livianitas, ¿no? Están optando por cosas más tranquilas, no quizá pelar un caño de voz. Ahí hay como una lloradita, el efecto crying, ¿no? Para dar esa sensación de tristeza, ¿no? Ella está usando un montón de recursos. Ahí peló un poquito de voz para demostrar que ella tiene un poquito más de potencia y que tiene agudos todo, ¿eh? Hermoso, la verdad. No sé si se le habrá como cortado la voz de la emoción, o habrá sido un efecto, o justo tragó saliva, o qué pasó, pero quedó espectacular, porque está queriendo transmitir toda esta melancolía y tristeza de la canción, y que se te vaya la voz así en un momento, transmite eso. Quedó espectacular. Me parece que esta chica también canta súper dulce, todas son súper afinadas, la verdad, ligeras, livianitas, manejan tonalidades que no cualquiera puede estar manejando, pero la verdad que la rompen. Vamos a ver entonces a la siguiente, a ver cómo canta, si también se va por el lado más dulce y más tranquilo y bien, más liviano, o alguien viene un poquito más pesado. Vamos a ver cómo continúa esto. ¿Puede ser que sea chiquita? Sí, es ella. Esta es una de las chicas que más llamó mi atención. Más que nada en el video de Shish, que fue creo que lo primero que tuve de acercamiento con las chicas de Baby Monster, por su actitud, su gesto, su visual, ¿no? Su atractivo. Ella es una chica muy magnética ante la cámara. Entonces eso me llevó muchísimo la atención. Y por su actitud la veía más para el lado más hip hop o más agresivo, incluso tenía una actitud más de rapera, pero luego se manejó como en otra sintonía en las canciones, y acá también lo demuestra, porque ¿qué eligió? Una balada, pero nada niega que ella tiene todas las actitudes que puede tener. Puede ser cute y puede ser mucho más sassy, mucho más así como atrevida en sus videoclips. Ella es una genia de la cámara. Bien, está haciendo un poquito de los efectos que hizo Rora, y no sé si creo que también Farita. Ella están haciendo un poquito de vocal fry, que es este efecto. Están cantando de manera íntima, de manera suavecita. Están como yendo por el mismo carril hasta ahora las primeras chicas que vimos. Ok. Mira, ahí también, no sé si esto fue involuntario o qué, pero parece como si se le hubiese cortado la voz ahí. Quizá puede pasar que esa nota era un poco grave, entonces por eso como que no llegó o no pudo fonar con la intensidad encima que estaba manejando, que estaba dejando pasar mucho aire, lo estaba haciendo todo tan airoso. O puede ser algo estratégico para que sea como más íntimo todo y dé también esa sensación de melancolía como estaban haciendo las chicas anteriores. Así que no lo sabemos, pero quedó bárbaro, a mí me encanta. Está súper íntimo esto. Está súper chiquitito, súper para adentro. Es como una canción introspectiva, pero que nos mete a todos en este lugar de entender su tristeza, ¿no? Entender su melancolía. Me hizo acordar a Cranberries. No sé si conocen el grupo Cranberries. Es un poco de hace muchos años ya, la verdad. Pero hacían esos pequeños flips en los que pasaban de la voz de mezcla o la voz de pecho a la cabeza de golpe, y hacían ese yoreley. Hacían ese efecto y era muy característico de ese grupo. Bueno, ella lo acaba de hacer y quedó muy bien. Ay, le metió de nuevo. Muy bien, está teniendo mucha actitud esta chica también, incluso en esta balada,
Algo que noté al escuchar por primera vez estas canciones es que se nota la influencia de la música en inglés, en todas, la verdad. Primero porque muchas veces rapean en inglés y decís tenés que saber inglés para poder hacer estos raps que tienen 1000 palabras en inglés y hacerlo tan fluidamente y con tanta soltura y todo. Pero tiene muchos recursos de la música en inglés también. Bien, eso está muy bien. Quizá es vocalmente está siendo mucho más conservadora que las otras. Hasta ahora no hubo un momento quizá tan explosivo. Maneja como un caudal de voz más pequeño y su voz se queda como más pequeña en comparación a las otras chicas que estuve escuchando. Pero su timbre de voz es impecable, es hermoso. Y por lo que estuve escuchando un poco de Baby Monster, le dan a ella muchas de las partes que son con voz de cabeza o partes que son como muy dulces. Y la verdad que le quedan pintadas. Bien, ahí ya me cayó la boca, porque aprovechó para tener su momento de subidón, un poquito de explosión. Así que bien por ella, bien chiquita. Se ve que ella quizás se inclina por las baladas al momento de cantar, se inclina por lo suavecito, se inclina por lo dulce, por la voz de cabeza y todo eso. Y la verdad que muy bien, porque está en una etapa de evaluación y tenés que ir ahí a tu fuerte. Vamos a ver entonces ahora a la siguiente integrante de las Baby. Oh my god. Esto es Jazmine Sullivan, o sea, canción de Jazmine. Yo soy fan, pero fan del R&B, de los recursos de R&B, incluso cuando están trasladados un poco al pop. Esa es como mi mezcla favorita, pop con R&B. Y Jazmine Sullivan es muy soulera y es mucho de melismas, de juegos vocales, tiene de todo, profundidad, tiene agudos a lo Aretha Franklin, tiene de todo esta mujer. Y sé que Rami tiene como esa influencia, se nota apenas canta unas pocas notas, le queda pero perfecto. Me encanta que se haya inclinado para este lado porque está pintado. Todo, intenciones ahí, como todo un poquito como más sucito. Me encanta. Melismitas. Oh Dios, yo sabía que ella era la que hacía los melismas en las canciones, pero en esta canción se pasa y se va a seguir pasando porque esta canción es muy difícil y está llena de melismas. Ahí está otra vez el vocal fry, ¿no? Usado de una manera un poco más, quizá alta, como más gatuna, porque mucho del R&B está cantado en tonalidades más altas y como que se maneja como todo más acá, en esa zona. Esto va a estar lleno de recursos si es que lo canta muy parecido a la versión original. Cómo va como aflojando, ¿no? Te da un poquito y tira para atrás la voz. Esto es escuchar muchísimo R&B y aprender tu estilo, adquirir tu estilo de canto en base a este género musical. Se nota, pero a leguas que ella va por ese lado. ¿Qué? Su melisma zarpadísimo. Ahí viene la parte especial de esta canción con su subidita ahí hermosa. ¿Qué? ¿Entienden que está cantando con profundidad? Lleva el sonido arriba, lo baja, lo hace gatuno, lo hace profundo. Luego se manda esos... Se manda esa voz de cabeza súper timbradita ahí, como está todo, esto es todo. Vocalmente es muy impresionante lo que puede hacer Rami. Ese melisma es imposible, lo hacen muy pocas personas, la verdad, así le digo. Esos son dinámicas, van bajando, va bajando. ¿No? Como que hace lo que quiere. ¿Qué? Dios, graves, melismas, un color de voz muy yankee también tiene ella. Es un color que es realmente muy distinto al de las otras chicas. Creo que también eso hace un diferencial y eso le da que ella dé un aporte también muy significativo al grupo.
Bueno, chicos, ya está. Ya está, es una locura. Díganme si ella es la vocalista principal del grupo o como considerada una de las más habilidosas, porque esto es muy difícil de cantar. Realmente son canciones muy difíciles de cantar, no solo por tener agudos, por toda la cantidad de dinámicas de juegos vocales que hay en el medio, de las intenciones que hay que ir poniendo en este tipo de canciones. Esto es muy difícil y es muy impresionante también. Vamos, bravo, Rami. Vamos a ver ahora a la siguiente de las Baby Monster. Creo que es Ruka, si no me equivoco. Ya por la pose. Era Ruka, era Ruka. Bueno, Ruka es la que tiene como ese rap un poquito más urbano, como más denso que Asa. Asa está como colocada más arriba para hacer sus raps. Es rapidísima, pero recontra rápida Asa. Pero Ruka es como muy hip hopera. Es como más abajo, la siento como más a tierra, como más pesada, no sé, está desde otro lado. Dios, cómo hacen para memorizarse estas cosas. Uy, Dios, es impresionante. Esto está en inglés, yo estoy escuchando mal, pero está en inglés. O sea, esta chica tiene que haber escuchado muchísima de esta música, tiene que ser fan para poder memorizarte estas cosas y realmente que te salga con ese flow y con esa naturalidad. O sea, tranquilamente podríamos decir que es una chica que habla inglés como idioma principal, porque es un nivel de perfección en la pronunciación que yo no había escuchado mucho en los artistas coreanos. Me parece que es increíble. Ay, Dios, eso es muy canchero. O sea, ella está, pero ahí gozándolo y está como en su salsa, está como haciéndose muchísimo la canchera ahí. Y tiene con qué, porque la verdad que tiene un flow impresionante y me encanta que lo dé todo y sea así como súper confiada de lo que está haciendo y le está saliendo espectacular. Ves que ella es todo como, está más a tierra, fíjense como las rodillas flexionadas, todo muy ahí encorvada. Ella tiene como una onda más hip hopera, como más pesada. Bien, mete un par de pasitos ahí. Me encanta. Ella tiene una actitud y tiene un manejo escénico que es increíble. O sea, es impresionante. Fue otra de las chicas que más me llamó la atención en los videoclips por las miradas, la actitud, el manejo de su cuerpo. He visto otros videos en los que baila a un nivel zarpadísimo. Ha sido incluso como una de las que ha como liderado o ayudado a las otras a aprenderse las coreografías. Estuve chusmeando mucho de ellas. Vamos, metiste un poquito de baile, si te sale espectacular. Qué increíble, vamos, Ruka, la rompió todo. Acá no hacía falta ni siquiera bailar y mirá cómo lo está dando todo ella quiere ser completísima. Vamos, caminata. No cualquiera puede caminar así, esto es impresionante. Esta chica la rompe toda también. Ella me parece súper completa. Digamos que las últimas presentaciones que vi fueron personas que la verdad que se arriesgaron bastante y se expusieron bastante y salieron airosas, la verdad, que muy bien. Esta era una prueba o una presentación de canto, como que creo que no hacía falta, o sea, manejar tanto escénicamente porque no estaban evaluando tanto eso. Pero digamos que hay personas que no pueden evitar condimentar lo que hacen con un poquito de todo y si les nace meter un poquito de baile, les nace moverse por el escenario, disfrutar y todo eso, pero bienvenido sea. Ahora debería estar Aion, no sé cómo se pronunciará esto. Tiene como un vibratito ahí súper ligerito y rapidito mientras estaba haciendo esa voz de cabeza. Sé que Aion es una chica muy talentosa, muy completa en todos los sentidos. He escuchado un poco eso, ¿no? Que es admirada por muchas personas porque es muy buena en muchas disciplinas, ¿no? En cuanto a la actitud, el baile y el canto. Y también es muy bonita, entonces es como que engloba un nivel alto de muchas cosas y por eso es como la tienen ahí muy en cuenta.
Bueno, eso ya tiene influencia de la música en inglés, porque tiene recursos y tiene maneras de pronunciar y todo que no se adquieren escuchando otro tipo de canciones, porque, o en otros idiomas más que nada, porque hay un cierto estilo que tiene que ver con el idioma, ¿no? Hay como recursos y cosas, también con las culturas, que se usan o no se usan. Y ella está usando muchas cosas de la música yankee principalmente, la música en inglés. Qué voz de cabeza impresionante. Tiene un dominio para pasarse la voz de cabeza y volver a voz de pecho increíble. Tiene ese vibrato como súper ligerito, súper como rápido. Bien, ella es de las que eligió. ¿Sabes qué? Yo voy a tirarte toda la carne al asador de entrada. Te voy a dar toda esta explosión de voz de entrada. Me parece muy bien también. Bien, pasa a la voz de cabeza todos esos i del estribillo de Charlie Puth, también como lo hace él en la canción, ¿no? Obviamente que está subido de tono esto 1000 tonos hacia arriba y le queda, pero pintado, esta chica no tiene ningún problema. Ahí, full voice. Bien, melismas. Voz de mezcla súper liviana que le sale como si estuviese comprando algo en el supermercado, confiada. Digamos que creo que ella se siente muy confiada con su voz. Eso es lo que yo noto desde acá, ¿no? Ella explotó, ella manda todo, siente que todos los recursos que va eligiendo hacer, que va tirando, van saliendo. O sea, porque ya los tiene súper ensayados y porque quizá es una chica que entrenó mucho su voz y le gusta mucho, mucho cantar. Le da un toque sexy ahí con el estilo con el que está cantando. También está como manejando también dinámicas, ¿no? Como plena y un poquito lo tira para atrás y de una manera medio sensual también. Bien, uy, se viene la parte alta. Vamos a ver cómo le sale a Ion esta subidita, pero la verdad es que creo que no le va a costar nada. Impecable le salió. No había chance de dudarlo, porque está como súper cómoda. Y esto que está en una tonalidad súper alta, ¿eh? La verdad que hace lo que quiere. Esta chica hace lo que quiere con su voz. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese belting. ¡Uy! Sacrilegio haberlo cortado. Ahí hubo dinámicas también porque manejó toda esa explosividad de la parte del estribillo y la parte C. Y la manejó perfectamente, súper libre, explosiva y potente. Y luego ahora manejó el clima, lo fue bajando como la canción original. Y lo dejó en un lugar súper ahí como más sutil, más suavecito. Me encanta que pueda manejar ese nivel de dinámicas. Está impresionante. Chicos, ¿qué decirles? Esto es increíble. La verdad que estoy sorprendido con estas chicas. Cada vez que las escucho descubro más curiosidades y más capacidades que tienen ellas. Y la verdad que son grandes cantantes. Lo dije en el primer video análisis que hice de ellas, del video Shish, que se los dejo al final de este. Y me di cuenta que están muy entrenadas las chicas, aman muchísimo cantar, tienen muchísimas influencias de diferentes géneros y cada una le aporta algo distinto al grupo, lo que hace que sean tan copadas y tan buena la combinación de sus voces. Cada una tiene un toque un poco más agresivo, otras tienen un poquito más dulce, se van intercambiando, hay raperas como más agudas, raperas como más pesadas o un poquito más graves en actitud, hay de todo, acá hay de todo y un nivel de baile que eso ni se menciona, pero es increíble.
que la verdad que estas chicas lo tienen todo, habrán entrenado de una manera incansable para lograr este nivel que tienen en tantas áreas. Ojalá todos pudiéramos ser tan buenos en tantas cosas y las recontra felicito. La verdad que la rompen toda en un montón de aspectos, tienen voces preciosas todas, son afinadas todas. La verdad que eso es genial en una época en la que también hay muchos cantantes que no hace falta ni siquiera afinar ya hoy en día, y las chicas lo hacen. La verdad que afinan, meten recursos, se exponen con cosas suaves, se exponen con cosas explosivas, se exponen con rap, meten un poco de baile aunque no lo tengan que meter. Ellas están más confiadas porque entrenaron muchísimo y la verdad que eso se nota. Así que amo a las Baby Monster, voy a seguir analizando sus canciones. Recomiéndenme videos que pueda seguir analizando de las chicas. Yo soy fan, ya estoy arriba de la moto con las Baby Monster a full, las estoy escuchando todos los días. Así que chicos, se van a venir más videos de las chicas. Suscríbanse con campanita para no perderse de ninguno de los videos de estos que estoy mencionando y de todo el mundo del K-pop que voy a seguir subiendo y de otros géneros también. Y coméntenme algo que les pareció el video, que les gusta de las Baby Monster. Coméntenme su top de estas presentaciones. Todas son increíbles, seguramente les gustó todas, pero estaría bueno que hagan un top. Así que entonces chicos, nos vamos a ver en el próximo video. Espero que hayan disfrutado mucho y bye bye frikis.